Explota una interna feroz en el gobierno de Netanyahu, y las repercusiones ya se sienten en las calles de Tel Aviv. Una destitución inesperada sacude el tablero político. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, cae en medio de un conflicto brutal y el equilibrio de poder se tambalea. A medida que la incertidumbre crece, aliados y opositores observan, evaluando cada movimiento en este intrincado juego de supervivencia política. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Netanyahu para sostener su mandato? En un giro que pocos habrían anticipado, sus decisiones parecen abrir grietas peligrosas. Las voces de disidencia se alzan y las manifestaciones estallan como una fuerza incontrolable. El ente ocupante de Palestina se convierte en un campo minado de tensiones internas y alianzas frágiles. Al borde del abismo, ¿podrá Netanyahu mantener el control o sucumbirá ante sus propias ambiciones? El desenlace es incierto, pero la caída parece inminente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Las primeras fisuras aparecen cuando Gallant comenzó a cuestionar abiertamente la estrategia militar de Netanyahu en Gaza y el Líbano, puntos álgidos en la política de defensa de Israel. La victoria absoluta en Gaza es una tontería, declaró en una reunión a puerta cerrada. Su crítica no solo era desafiante, tocaba la esencia de la visión de seguridad nacional de Netanyahu. El despido de Gallant fue anunciado en un mensaje grabado donde Netanyahu afirmó: «La confianza entre mí y el ministro de Defensa se ha resquebrajado». La frase cuidadosamente calculada resonó como un último golpe en una serie de enfrentamientos. Gallant, lejos de quedarse en silencio, respondió en redes sociales: «La seguridad de Israel siempre será mi misión de vida». La sustitución de Gallant por Israel Katz, el actual ministro de Asuntos Exteriores, generó reacciones intensas. Katz, aunque experimentado en el gabinete, carece de antecedentes militares sólidos y su designación fue vista como un movimiento político. Las manifestaciones no tardaron en estallar. En Tel Aviv, miles bloquearon una de las principales avenidas, mientras en Jerusalén la residencia oficial de Netanyahu se convirtió en el epicentro de gritos y consignas. Vergüenza coreaba una multitud en una muestra de rechazo a lo que percibe como una peligrosa maniobra política en tiempos de conflicto. La propia sociedad de los colonos se da cuenta de la fragilidad de su cúpula política. Einaf Sangauker, madre de un rehén en Gaza, expresó su indignación. Despedir a Gallant en plena guerra y nombrar a alguien sin experiencia en seguridad envía un mensaje claro: nadie puede detener a Netanyahu en su agenda. La relación de Netanyahu y Gallant ya había alcanzado momentos tensos en marzo de 2023, cuando el primer ministro amenazó con destituirlo por oponerse a la reforma judicial. Este proyecto de ley otorgaría al gobierno mayor control en la selección de jueces. En el exterior, los aliados de Israel observan con atención. Gallant, interlocutor clave con Estados Unidos, mantenía diálogos regulares con el secretario de Defensa Lloyd Austin. Su destitución, en un momento crítico, ha generado preocupaciones. La reorganización en el gabinete se produjo justo cuando se anticipan posibles ataques de represalia por parte de Irán. Este contexto, lejos de calmar las tensiones, agrega un componente de vulnerabilidad a una sociedad que ya enfrenta desafíos internos significativos. La oposición liderada por Yair Lapid no perdió tiempo en expresar su rechazo. Lapid calificó la destitución de Gallant como una locura y acusó a Netanyahu de poner en riesgo la seguridad del país por su propio beneficio político. Netanyahu justificó su decisión diciendo: «Las diferencias con Gallant llegaron a conocimiento del enemigo, beneficiando enormemente a nuestros adversarios». Esta afirmación busca presentar la destitución como una necesidad estratégica. El ahora exministro había criticado la prioridad que Netanyahu daba al control del corredor Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto.
sobre las negociaciones de paz. Consideraba que la obstinación del primer ministro estaba poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Dentro del gobierno, la medida fue aplaudida por figuras de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir, quien acusó a Gallant de ser un obstáculo para la victoria completa. Esta fricción interna refleja las luchas de poder que dominan la coalición de Netanyahu. Mientras tanto, los partidos ultraortodoxos, pieza fundamental en la coalición de Netanyahu, celebran la estabilidad que les otorga este movimiento. El martes, Netanyahu retiró un proyecto de ley que proponía eximir a los ultraortodoxos del servicio militar. La crisis se agudiza al sumar un segundo frente judicial para Netanyahu. Esta semana, la policía israelí inició una investigación criminal sobre los primeros días de la guerra y las decisiones estratégicas tomadas en ese momento. Para Gallant, la situación en la que deja el ministerio no podría ser más incierta. Con un sistema de defensa al borde de la fractura y una coalición que amenaza con tambalearse, su salida marca un punto de inflexión en la política de esa entidad. Netanyahu, consciente de que su coalición depende de un frágil equilibrio de intereses, designa a Gideon Sa'ar como nuevo ministro de Asuntos Exteriores, quien parece tener mejor llegada entre los sectores ultraortodoxos. Esta elección pretende afianzar su control y dar un mensaje de estabilidad, pero también representa una señal de las concesiones que el primer ministro está dispuesto a hacer para sostenerse en el poder. Desde el inicio del conflicto, Gallant se ha mostrado partidario de una investigación oficial sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre. Su postura, en contraste con la reticencia del gobierno, lo convirtió en una figura incómoda para Netanyahu. El líder de la entidad que ocupa Palestina ha enfrentado fuertes críticas de sectores militares y de seguridad por la falta de claridad en las decisiones tomadas. Todo lo que rodea a Netanyahu hoy está bañado de oscuridad. El desenlace de esta pugna es incierto, pero deja claro que Netanyahu está dispuesto a atravesar un campo minado de tensiones internas, decisiones controvertidas y alianzas frágiles. Israel se encuentra en un momento crítico. Una sociedad cada vez más violenta y polarizada, con una clase política que ve sus intereses personales mezclados con los del Estado. En este contexto, es importante saber qué hará el recientemente electo Donald Trump para calmar a su monstruo en Oriente Medio. El futuro de Netanyahu pende de un hilo, mientras sus adversarios internos y externos observan cada uno de sus movimientos. La crisis interna parece lejos de resolverse, y con cada decisión, el primer ministro se adentra más en un territorio lleno de incertidumbres y desafíos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.